Quiero concluir esta mañana finalmente con una serie de sermones y hoy llegamos al momento especial. En la vida de Abraham hemos estado aprendiendo y le he llamado a estos sermones, que de paso los estamos ya subiendo en internet, en YouTube, ya los pueden encontrar. Esta serie de sermones se llaman Cuando Dios desarrolla tu fe. Y hemos estado viendo la vida de Abraham. Hemos estado viendo al hombre que Dios le llama el padre de la fe. Y si vamos a aprender algo de fe, pues tenemos que aprender del padre de la fe. Cómo él desarrolló esa fe, cómo él fue creciendo. Y quiero que quede claro esto en la mente de todos. Dios está desarrollando mi fe. Dios sigue desarrollando mi fe en sus diferentes etapas. Y Dios está desarrollando tu fe para que un día tu fe pueda ser poderosa, para que un día tu fe pueda ser tan poderosa, que la palabra de Dios nos dice que aquellos que tienen fe, dice la palabra de Dios en Hebreos 11, que aquellos que tienen fe se muestra por sus obras. Se muestra por las cosas que suceden a diario en su vida. No es nomás hablar, yo tengo fe y creo, pero se debe de manifestar esa fe de tal manera, una fe sobrenatural, una fe poderosa, y debe de estar respaldada con acciones. ¿Qué clase de acciones? La palabra de Dios nos dice que los que tienen fe ven las murallas de Jericó derribarse. Amén. Los que tienen fe, dice la palabra de Dios, conquistan reinos. Los que tienen una fe madura, poderosa, dice su palabra, alcanzan promesas, tapan bocas de leones, apagan fuegos impetuosos, evitan filo de espada, sacan fuerza de la debilidad. Eso es tener fe. Muéstrame tu fe. ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. ¿Cuáles obras? Las obras que la fe trae poderosamente. Dice que los que tienen fe, nos dice su palabra, de que se hicieron fuertes en batalla y apagan, y ponen en fuga a ejércitos extranjeros. Los que tienen fe están diariamente conquistando, y si tienen bajas, las dificultades que vienen a sus vidas, aquellos que tienen fe de verdad y una fe verdadera, dice la palabra de Dios, de que aún reciben aquellas malas noticias y las vuelven en bendiciones. Si algunos de ustedes experimentan aún la muerte dentro de su familia, la palabra de Dios dice que aquellos que tienen fe reciben a sus muertos como resucitados. Amén. Ven las pérdidas como victorias. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores en todas estas cosas. Por eso nuestra fe debe de ir experimentando un crecimiento, así como un niño crece. Vamos a cometer errores, claro que sí. Pero miren, llegará el momento, y que el momento sea hoy, y que el momento sea todos los días, cuando la palabra de Dios dice, y Jesús le dijo a sus discípulos, ahora yo los envío. Antes eran hombres de poca fe, ahora eran hombres que ahora llenos del Espíritu Santo manifestaban ahora una fe en sus obras de una manera poderosa. Y Jesús les dijo, esto quiero que ustedes vayan y compartan con el mundo. Sí, prediquen las buenas nuevas, lleven el mensaje de salvación, pero también yo quiero que ustedes sanen enfermos. Dice Mateo 10:8, sanad enfermos. Dice, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Pues de gracia recibiste, ahora les pido que den de gracia. Pero eso no puede suceder con una persona que no tiene fe. Y la fe de la cual yo estoy hablando no es un simple creer que las cosas van a salir bien. Eso no es fe. El fe viene por el oír, y el oír de lo que dice la palabra de Dios. Amén.
es yo tomar la palabra de Dios para cada situación e ir aplicándola como las semillas, sembrándola y orando y declarándola hasta que yo vea la mano poderosa de Dios manifestándose en esa circunstancia. No por mi palabra, sino la palabra que ahora habita en mí. Pero estas cosas no las veo todavía en muchas de nuestras áreas. Sucede un sanamiento por aquí y por allá. Pero ¿qué tal si la iglesia, si el Espíritu Santo tuviéramos una fe tan poderosa que toda enfermedad la pudiéramos sanar? ¿Qué tal si nuestra fe fuera de tal manera que nuestra oración resucitara a un muerto? Saldríamos corriendo, hermanos. Algunos tendrían miedo. Imagínense uno de ustedes aquí, se para y ora en un funeral y se resucita un muerto. Lo llevan a la junta y lo borran. Y mis hermanos, Jesús dijo, esta es la fe que ustedes manifieste. Deben estar sucediendo cosas a nuestro alrededor en nuestras vidas. Ahora, Abraham nos enseña mucho. Abraham nos enseña mucho, el padre de la fe nos enseña a través del crecimiento que él tuvo y llegó finalmente a madurar, y hoy eso es lo que vamos a ver. Abraham llegó al punto máximo de desarrollar su fe. Llegó a la maduración de una fe poderosa. Y hoy vamos a ver cómo Abraham, Dios le presentó la oportunidad para que él pudiera pasar y crecer finalmente y cruzar ese umbral donde de ahí en adelante su fe fue poderosa. Pero él, Dios, recuerden, no lo toma él como nosotros no tomamos a un niño y lo mandamos a arreglar una computadora. No, es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de Dios. Y Abraham llegó a ese momento, justo a ese momento. Y ese es el momento que Dios quiere y pone en la vida de cada uno de nosotros. Oh, mis hermanos, cada oportunidad que viene para que nuestra fe se crezca y madure. Oh, mis hermanos, esto es poderoso. ¿Saben? Abraham, nosotros lo vemos cuando él nace en su fe, en Génesis capítulo 12, versículo 1, donde Dios lo llama. Él es un niño en la fe. Y vemos su proceso de inicio. Él no inició con una fe poderosa. Él inició con una fe naciente. Pero la ley es crecer, crecer, crecer. Y entre más crezcas en tu fe, más cosas poderosas vas a poder experimentar y ver. Como lo dice Hebreos capítulo 11. La razón que no vemos más grandes manifestaciones de Dios en nuestra vida es porque nuestra fe no la hemos hecho crecer o no hemos aprovechado las oportunidades para que crezca esa fe. Pero cada oportunidad que Dios nos da, cada momento de nuestra vida, aún las cosas difíciles, porque lo ideal para que nuestra fe crezca son en los momentos más difíciles. Pero nosotros a las dificultades le tenemos miedo. Y son el lugar ideal para que la fe crezca. Abraham en Génesis 12, su fe apenas iba naciendo. Dios le dice, mira, ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham dice, sí, ok, y yo voy. Y a Dios, no a las circunstancias. ¿A dónde voy, Dios? A la tierra que yo te mostraré. Oh, no. Dame un mapa. Dime a dónde voy. El GPS, por favor. Let's Google it. Vamos a poner la dirección en MapQuest. ¿A dónde voy, Dios? A la tierra que yo te mostraré. Miren, una cosa, si quiere tener fe, la fe no va con la lógica. La fe no va con ¿qué? Con la lógica humana. No va. Todo es al revés, es ilógico.
al ser humano, pero no es lógico para Dios. Porque Dios trabaja contrario a lo que el hombre funciona. El hombre dice 1 más 1 es 2, pero Dios no. Dios dice 1 igual a 100 y Dios te... ¿Cómo? Sí, así es. Pero Abraham toma todas esas oportunidades. Lo ilógico de Dios, él dice: Dios, yo voy a creer en tu palabra y vamos, aunque las circunstancias estén en contra de mí. Y en Génesis capítulo 12, versículo 10 en adelante, vemos la fe de Abraham fracasada. Cae, ¡pum!, comete un error cuando se va a Egipto. Allá lo corren, allá hace un desastre, causa que peque el faraón y lo corren y dice: vete de aquí, eres un mal testimonio para Egipto. Y en vez de llevar bendición, llevó maldición. Y allá van con su fe fracasada. Yo, Dios no me ama, esto. ¡No! Si los errores tuyos y míos detuvieran el plan de Dios, ya no hubiéramos, nosotros no tuviéramos esperanza. Pero los errores tuyos y míos, Dios no lo detiene para que Él manifieste su poder a través de ti. Amén. Los errores tuyos y míos, Dios no lo detienen a Él para que su voluntad se cumpla a través de ti, para que los planes de Él se cumplan en tu vida. Dios quería que este hombre llegara a ser el padre de la fe, el padre de Israel, el padre de todo el cristianismo. ¿Y cometió errores? Sí, Señor, lo cometió. ¿El plan de Dios se detiene por mis errores? Claro que no. No se detiene. Y lo vemos fracasar. Y luego en Génesis 13, cuando él trata con Lot, su sobrino, allí es cuidadoso. Dice: no, aquí no voy a fallarle a Dios. Y sale vencedor en esa prueba. Sacrifica sus deseos y aún su estatus para que su sobrino escoja lo mejor. Y Dios vuelve otra vez y lo reconfirma. Pero en Génesis capítulo 16, Abraham comete otro error grandísimo, más grande que el de Egipto, que todavía estamos viendo las consecuencias hasta hoy en día, y de eso prediqué la semana pasada. ¿Qué hizo Abraham? Quería ser aceptado, no tenía hijos, le voy a echar una manita a Dios. Eso no es fe. Echarle la mano a Dios no es fe. Creer en la palabra de Dios y esperar que la palabra de Dios actúe, eso es fe. ¿Y sabe qué dijo Abraham? Pues nos vamos a... Mira, le dijo a su esposa: por favor, métete con mi esclava. ¿De la esclava de dónde era? De Egipto. Tenía 10 años que había salido de Egipto, pero todavía cargaba Egipto. ¿Dónde? En su corazón, en su vida. Cargaba un pecado de Egipto todavía. Y comete un error gravísimo. Le nace Ismael, el padre del mundo islámico hoy en día. Y mis hermanos, comete este error. Pero el error de él, ¿Dios detiene de bendecirlo? De ninguna manera. Dios lo reconfirma una vez más. Viene a él y le dice: Abraham, Abraham. Porque Dios sabe que su fe está desarrollándose. Oh, mis hermanos, yo tengo un Dios maravilloso, que yo cometo errores y yo sé que mi Dios todavía no ha terminado de trabajar en mí. Amén. Yo sé que Él está cumpliendo su voluntad y su plan en tu vida, en mi vida. Y los planes de Él, tus errores no lo detienen. Pero las consecuencias de esas sí no nos salvan, ¿verdad? Pero el plan de Él nos lleva adelante, bien lo reconfirma, y hoy llegó hasta el momento donde Abraham va a cruzar ese umbral, donde finalmente es maduro en su fe, y su fe llega a ser una fe poderosa. Saben, hermanos, la ley de la vida espiritual es crecer, no es estancarse. Dice en Filipenses 1:6: están plenamente convencidos de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de ¿qué? De Jesús. Dice que el que comenzó la buena obra, la obra de Él en ti, esta no es tu obra, es la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no me invento nada, esta es la obra de Él. Él me invita a unirme a su obra. Él me dice: tú, sí, tú pandillero,
Porque lo más rico y lo más poderoso no es quién eres tú, ni lo que tienes, sino ahora quién eres tú a través de Cristo Jesús. Y el poder más grande que te da es la fe, creerle a Él. Y la ley de la vida espiritual es de que nosotros crezcamos. Esta es la obra de Él, es la obra de Cristo. Y miren, en Efesios 4:15 dice la palabra de Dios, nos invita a que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, crezcan, crezcan, y hay que crecer en nuestra fe. Segunda de Pedro 3:18 dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a Génesis, perdón, ahí mismo en Hebreos, por favor. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos 11:8, por favor, acompáñenme en la lectura de la palabra de Dios. Dice en Hebreos 11:8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como una tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice versículo 11, por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Nada más hay esperanza, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vamos a Génesis capítulo 22, por favor, y vamos a ver donde Abraham lleva a su hijo Isaac por orden de Dios a sacrificarlo. Y esta es la maduración poderosa de la fe. La misma experiencia que tú y yo podemos tener de crecer, de madurar poderosamente en nuestra fe. ¿Y cómo? ¿Qué acciones? ¿Qué podemos aprender? Pues hay 3 acciones que Abraham tomó. Abraham en Génesis capítulo 22 nos dice versículo 1. Y subraya, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y él le dice, toma ahora tu hijo, que lo tuviste por milagro, ¿verdad? Y por fe, el hombre tenía 100 años. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en sacrificio, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Mis hermanos, si queremos tener fe, tendremos que pasar una prueba grande. Y si entonces pasamos esa prueba, mis hermanos, tú y yo seremos coronados, sellados con esa fe poderosa, con esa fe que conquista reinos, que pone ejércitos a huir, con esa fe que sana leprosos, con esa fe que resucita muertos, con esa fe que sana a los enfermos. Yo necesito esa fe. Suficiente ya no más ser cristianos de palabra. Tenemos que ser cristianos de acción y ver las manifestaciones poderosas de nuestro Dios. Abraham, para que él pudiera crecer y madurar en su fe, la primera acción que él tomó fue, y lo leemos en el versículo 1 y 2, es que Abraham mantuvo, a pesar de sus errores, una relación profunda con Dios. Versículo 1 y 2, Dios le habla, le dice aquí en el versículo, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Dios a Abraham. Dios habla y
¿qué dice? Dios habla y Abraham, ¿qué? Responde. Y esa es la relación que tenía con Dios. Tú no vas a poder experimentar una fe sobrenatural si no tienes relación con Dios. ¿Está Dios hablándote? ¿Puedes tú percibir la palabra de Dios hablándote? Mis hermanos, y cuando viene la palabra de Dios, nos da órdenes e instrucciones. Cuando tenemos esa relación con Él, nos habla y nos da en nuestra prueba probar algo o experimentar algo de una manera ilógica a mi humanidad. Dios le dice: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y sacrifícalo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué le dice? Mata a tu hijo. Pero es ilógico. Si tú me lo diste, y Dios le hubiera dado mucho antes, pero bueno, él tenía que crecer. Y Dios viene y le dice: ¿sabes? Toma a tu hijo y sacrifícalo. ¿Cómo? Sí. Y Dios le habla al ser humano en instrucciones ilógicas al ser humano. Dios le dice: vete a tu tierra. ¿A dónde? A la cual yo te mostraré. ¿Cómo? Voy a viajar a un lugar donde no sé. Así es. Dice la palabra de Dios a Gedeón. Dios le dijo: toma nomás 300 hombres para ir a luchar con un ejército de 300,000. ¿Qué? Eso es ilógico. 10,000 hombres por 10,000 hombres por uno de mis soldados. Así es. Dios le habla para que tome pasos de fe en cuestiones de maneras ilógicas. Y como Dios opera no es como el ser humano opera. Dios le dijo: tienes que dar 7 vueltas a la ciudad de Jericó para que pueda caer. ¿Qué? Si mi estrategia militar es bombardear, hacer esto, entrar por aquí, acá. No quiero que hagas eso. Nomás quiero que des la vuelta 7 veces y vayas cantando coritos. Es ilógico. Así es. Dios dice: ama a tus enemigos, ora por ellos. ¿Qué? Es ilógico. Tendrás un hijo, quien yo, sí, sin casarte. ¿Qué? Dice María. Es ilógico, porque los pasos que Dios quiere que tú tomes de fe van en contra de tu misma naturaleza, van en contra de tu lógica. Oh, mis hermanos, cuando Dios dice: dame el 10%, regrésame y dame ofrenda, es ilógico para el mundo entero, es ilógico. Pero ¿cómo me va a hacer falta? Pero esos son los pasos que tú necesitas dar para alcanzar una fe poderosa. Dios le dice: sacrifica a tu hijo. Mis hermanos, es que las bendiciones de Dios, ¿saben? Muchas veces las retenemos y llegan a ser nuestros ídolos. Y Dios no quería que hubiera algo que estuviera pegando o separando a él de Abraham. Si él estaba dispuesto a regresar la bendición de Dios a quien se lo había dado, entonces él iba a crecer en su fe. Cuando Dios te pide algo, es que Él es el originador. Él quiere que esa bendición vuelva a Él para que Él te pueda dar más. Pero muchas veces tenemos que proceder en maneras ilógicas, y eso me sucede a mí cada vez. Quiero que te vayas. ¿A dónde? A estudiar para pastor. ¿Qué? Ese no es mi plan. Quiero que te vayas. ¿A dónde? Allá a un lugar, allá en Washington, D.C. ¿Y cuánto van a pagar? $35 al día. ¿Qué? Mi esposa y yo, y ella embarazada. Así es. Quiero que te vayas a un lugar. ¿Dónde? Allá en cierto lugar. ¿Cuánto me van a dar? Fíjese el nombre lógico, ¿verdad? Para ver cuánto puede pagar la renta y todo eso. No, te voy a dar $100 al mes. Eso no me alcanza la renta. Quiero que vayas, dice Dios. Mis hermanos, nosotros no alcanzamos mucho, ¿saben? Porque nosotros vamos con la lógica humana. Y Dios le dice: ve y sacrifica a tu hijo.
Número uno, para tener una fe poderosa necesitamos tener una relación muy íntima con Dios. Y hacerle caso a la voz de Dios, aunque venga de maneras ilógicas. Quiero que envíes a tu hijo a estudiar a una escuela. ¿Cuánto cuesta? $295. No puedo. No. Es ilógico. La matemática no me va a dar. ¿Cuántos peces tienes? Tengo 3, 5 panes y 2 peces. Dámelos. Y el Señor multiplicó en gran manera. Amén. El niño dijo: me voy a quedar sin pan y sin peces, no tengo más lunch. Pero es que eso así como Dios funciona. Mira, no te tores en tu lógica. Dame lo que tienes y va a venir en abundancia. Qué lindo es Dios. Pero eso viene cuando tenemos relación con Él. Número 2, una fe madura involucra una profunda obediencia. Abraham, dice el versículo 3 al 5, dice: y Abraham se levantó. No se quedó atorado en su lógica. Es ilógico que Dios me pide que mate al hijo que Él me prometió que me iba a dar. Es ilógico, pero Él no se quedó con la lógica. Dice: Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, le puso la silla, conocimos de él mi rancho, y tomó consigo 2 siervos, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios, ¿qué?, le dijo. Mis hermanos, caminó 3 días para llegar a ese monte. Y en esos 3 días le estaba saltando la mente, la lógica. Pero esto no es lógico, decía, no es lógico, ¿cómo? Pero él decía: no, yo voy a confiar en Dios. Yo sé que Dios me va, no se va, él va más allá de la lógica humana. Y caminó 3 días. Voy al lugar que Dios me indicó. Voy a adorarle. Porque saben, finalmente a donde Dios me envía para que yo me despegue de sus cosas es para adorarle a Él. Dios le dice: quiero que hagas un sacrificio, que levantes un altar y vas a sacrificar a lo más amado tuyo allí. Y ahí va caminando Abraham, caminando y pensando, y muchos se quedan ahí. Además, muchos ni inician el viaje. Si ustedes quisieran ver tantas bendiciones, fuéramos en contra de la lógica, en contra de lo que el cheque me dice: hay $100 y tengo que dar 10 para los diezmos, regresarle a Dios sus diezmos, y 5 para la ofrenda, el 5%. Esto es ilógico, no me va a alcanzar, me lo quedo. Y Dios no puede decirte así. Yo quiero que mis hijos estudien en la universidad dentista. ¿Cuánto cuesta? Tantos miles de dólares. Pero no tengo. Bueno, se va a dar. Dios no puede bendecir así. Él quiere bendecir, pero necesitas confiar aún a lo ilógico de Dios. Y finalmente, mis hermanos, Abraham dijo: bueno, voy a terminar en un culto, voy a terminar en un altar. Y Abraham estaba acostumbrado a levantar altares y sacrificar corderos, y dijo: bueno, si Dios me dio, se lo voy a regresar a Dios. Es de Él, es mío, pero es hijo de Él. Aunque suene ilógico, te entrego mis hijos de vuelta a Dios, te entrego mi dinero de vuelta. Vamos, Dios, haz lo tuyo, aunque yo no lo comprenda. Abraham tuvo que tener una obediencia profunda para poder experimentar esa fe poderosa. Y número 3, una fe madura, una fe poderosa involucra a toda la familia. Mis hermanos, Abraham no se quedó con la bendición de Dios, no. Le dijo: lleva a tu hijo. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería. Y aquí es donde muchos padres, aquí está la clave. Si tú quieres que tu miembro de la familia, tu hijo, tu hija, tus seres queridos tengan y experimenten fe en Dios, necesitan verlo ellos primero en los padres. Necesitan modelarlo ustedes. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y Dios quería que la fe de Isaac, el hijo de Abraham, fuera tan poderosa como la fe de su padre. Y por eso
lleva a Isaac contigo y sacrifícamelo, porque tú y yo estamos dando modelo en nuestros hogares, si tenemos fe o si no tenemos fe, si se pudo o no se pudo. Y muchas veces, si se puede, es que damos gracias a Dios, y cuando no se puede, nosotros decimos: oh, es que no hubo esto, no hubo dinero, no hubo trabajo, esto y lo otro. Cuando Dios opera todo lo contrario a eso. Si no hay, Él proveerá. Amén. Y entonces el Padre invita al Hijo a adorar, lo invita a participar. Tú no puedes crecer en tu fe solo, necesitas crecer tu fe en tu familia. Génesis 18:19 dice la razón que Dios le dio hijos a Abraham. Dice: porque yo sé que después de él, sus hijos, él enseñará a sus hijos a caminar conmigo. Y la razón que Dios te ha bendecido es porque tú estás dando ejemplo y modelo a tus futuras generaciones. La fe de Abraham. Miren, el hijo pregunta: papá, ¿dónde está el holocausto? Papá, hace falta, hace falta. ¿Dónde está el holocausto? Mis hermanos, esto es tremendo. Papá, hay necesidad. ¿Cómo vamos a suplir la necesidad del holocausto? Antes, a la manera de Egipto, pues Abraham hubiera mentido, Abraham hubiera hecho otras cosas. Pero en el versículo 8 Dios le responde a su hijo: Dios proveerá, no yo voy a proveer. Y nosotros estamos acostumbrados a la lógica humana: es tú proveer. No es yo proveeré, sino es Dios proveerá. Amén. Dios proveerá. Y no necesito esconder los diezmos de Dios, no necesito robarle sus ofrendas, no necesito que la lógica esté a mi favor para yo poder tomar pasos agigantados de fe. No, hay necesidad. Y los padres tienen ahora el privilegio de decir: Dios proveerá. Así nosotros inspiramos a la siguiente generación a que pueda tener fe. Dios va a proveer. No hay trabajo, pero hay deseos de enviar a nuestros hijos a una escuela cristiana. Dios proveerá. Yo voy a tomar ese paso porque Dios me va a proveer. Mis hermanos, me ven como que no me creen. Me ven como que están locos. Ojalá todos pudiéramos estar locos, ¿verdad? Por Dios. Con lo que estoy hablando, ¿verdad? Es ilógico. No hay trabajo, pero Dios proveerá. Amén. No hay casa, pero Dios proveerá. No hay dinero para pagar esto, para dar mis diezmos, esto. Dios proveerá. Oh, mis hermanos, y allí va la fe creciendo, creciendo, creciendo. Y el resultado, mis hermanos, por medio de la fe, por medio de creerle a Dios, Abraham recibió los beneficios, las recompensas y todos los galardones de Dios, todos los regalos de Dios, porque él mantuvo una relación con Dios, porque él obedeció a Dios y porque él involucró a su hijo, porque no lo retuvo, porque no se quedó atorado en la lógica. Allí entonces Dios desató esa fe sobrenatural en él. Allí le implantó de una vez por todas, coronándolo como el padre de la fe. Cuando él lleva a su hijo y entonces van a sacrificar y lo pone en el altar. ¿Sabes? Tú llegas a asemejarte tanto, tanto. Y esa es la fe que vamos a tener en los últimos días. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios tendrá la fe ¿de quién? De Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? La fe de Jesús es creerle a la voz del Padre y obedecerle, aunque la lógica esté en contra de ti. Es seguir adelante. Y mis hermanos, cuando Abraham sube a su hijo y su hijo se le queda viendo y lo sube al altar, ¿saben? Allí se asemejó tanto él a Cristo Jesús. Se asemeja tanto el Padre con el Hijo, a Dios el Padre y al Hijo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, ahora
asemejamos tanto a Él. El Padre se asemeja tanto al Padre y los hijos se asemejan tanto a Jesucristo. Porque ahora llega el momento donde hacer una entrega completa de Dios. No hay nada, Dios, que nos mantiene alejados de adorarte, de alabar tu santo nombre. Todo lo entregamos, aunque parezca ilógico, tantos padres como los hijos. Abraham ofreció a su hijo, el Padre ofreció a su hijo Cristo Jesús. Abraham, Isaac cargó la leña, la madera. Jesús cargó la cruz de madera para morir por nuestros pecados. Fíjense lo que hicieron tanto Padre e Hijo, era tan semejante a la obra del Padre y del Hijo para la redención del ser humano. Abraham estaba dispuesto a entregar a su hijo a la muerte con el cuchillo, ya dispuesto a sacrificarlo. El Padre ofreció a su Hijo en la muerte para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. La obra de los padres y los hijos llenos de fe se asemeja a la obra de Dios en el cielo. El Padre nos dice aquí que el Padre amó tanto a su Hijo que estuvo dispuesto a entregarlo. Abraham amó tanto a su hijo que estuvo dispuesto a entregarlo también. Es que no hay otro modelo, mis queridos hermanos. El carnero fue la ofrenda en el lugar de Isaac, y entonces Cristo fue la ofrenda en lugar de nosotros los pecadores. Abraham recibió a su hijo resucitado figurativamente, pero Jesucristo resucitó de los muertos literalmente. Ahora, mis hermanos, Abraham, cuando Dios viene y le dice a Abraham, no sacrifiques a tu hijo, porque he visto que me temes. He visto, Abraham, sabes, tú eres el padre de la fe. Te voy a dar, todos los galardones son para ti. Mis hermanos, Abraham abrazó a su hijo. Dios estuvo tan agradecido, vamos a decirlo así, tan contento con su hijo Abraham, que pasó la prueba. Y fue la prueba más difícil, pero fue la corona, fue el premio más grande que Abraham pudo recibir. Y esta mañana, para concluir, mis hermanos, poca fe, pocas manifestaciones. Como este padre del libro de Marcos capítulo 9 no tenía fe. Sus discípulos no tenían fe y no podían sacar el demonio de este niño, de su hijo. ¿Y qué hizo? Fue con Jesús y le dijo: ¿será que tú puedes? Y Jesús le dijo: el que creyere, todo le será posible. Y el papá oró: Señor, con lágrimas en sus ojos, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo necesito ver el milagro en la vida de mis hijos, y necesito ver el milagro en mi economía, necesito ver el milagro. Dios, por favor, ayuda a mi incredulidad. Y en esta mañana, para concluir, habrá alguien aquí que necesita hacer esa oración. Yo necesito hacer esa oración. Yo quiero que el Señor me haga crecer en mi fe, y que no haya nada que me mantenga alejado de adorarlo, que me mantenga alejado de estar en una relación con Él. Yo quiero ser hombre de fe. ¿Cuántos aquí en esta mañana quisieran ser hombres y mujeres de fe, así como Abraham lo fue? Amén. Bendito sea Dios. Yo quiero pedir que se pongan de pie, por favor.